Hello everyone, here we go again. Bueno, pues aquí vamos de nuevo con la lección 7D del libro Full Blast A2, cuyo tema es Wishes for the Present. Okay, vamos analizando primero lo que quiere decir la palabra wish. Esta palabra la podemos analizar en dos sentidos. En el primero, cuando es un sustantivo. Cuando es un sustantivo, la palabra wish quiere decir deseo. Algo que nosotros queremos que suceda o queramos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice: The genius in a bottle gave me 3 wishes. El genio de la botella me dio 3 deseos, o me concedió 3 deseos. Fíjense cómo la palabra wish aquí es un sustantivo. Wishes. Gave me 3 wishes. Aquí el verbo es el verbo give, en pasado, gave me. Y por el otro lado también tenemos la palabra wish haciendo labor de verbo. En este caso quiere decir desear. Quiere decir cuando nosotros tenemos una realidad que nos gustaría que fuese distinta. Bueno, pues yo desearía, o yo quisiera, o me gustaría que las cosas fueran distintas. En ese caso empleamos el verbo wish, to wish. Por ejemplo, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Te deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Fíjense, we wish. Ahí estamos usando la palabra wish como verbo en presente simple. We wish you. Esos son los dos sentidos en los cuales vamos a encontrar la palabra wish, en el sentido de sustantivo y en el de verbo. Pero bueno, el tema que nos compete ahora es wishes for the present, o sea, deseos para el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es cuando hay una circunstancia en este momento que nosotros desearíamos que fuese distinta. Entonces, si hay algo que en este momento te molesta o crees que podría ser mejor, bueno, vas a usar esta estructura de oración para expresar lo que a ti te gustaría que fuera diferente. ¿Cómo es la estructura de las oraciones para deseos en tiempo presente? Bueno, primero tenemos un sujeto, un primer sujeto, y luego el verbo wish. Ojo, porque nosotros expresamos estos oraciones más bien en tiempo pospretérito. O sea, yo desearía, o quisiera, me gustaría. En inglés no. En inglés se expresan con el verbo wish en presente simple, siempre, independientemente de en qué tiempo esté expresada la realidad que tú desearías que fuera diferente. Siempre vamos a usar el verbo wish en este tipo de oraciones en presente simple. Eso quiere decir que, bueno, pues si se trata, por ejemplo, de un I, pues sería wish, de un we, de un they, de un you, sería wish. Pero si fuese tercera persona del singular, por ejemplo, he, sería he wishes, she wishes o it wishes. Entonces, las dos maneras en las que se expresaría el verbo wish en tiempo presente simple. Bueno, y luego fíjense, viene un segundo sujeto. Un segundo sujeto, el cual ya está expresado en lo que a nosotros nos gustaría que fuese distinto. Un segundo sujeto. A veces el primer sujeto y el segundo sujeto pueden ser el mismo sujeto, a veces no. No es regla ni una cosa ni la otra. Pero ojo, el verbo principal de tu deseo, cuando tu realidad en tiempo presente te gustaría que fuese distinta, lo vas a expresar en pasado simple. No lo vas a expresar en presente simple, lo vas a expresar en pasado simple. Entonces, déjenme repetirlo. Si la realidad que a ti te gustaría que fuese distinta está expresada en tiempo presente,
Tu deseo lo vas a expresar en tiempo pasado. ¿Ok? Por ejemplo, I wish I had $1 million to take a year off. Me gustaría tener $1 millón para tomarme un año libre, un año sabático. Ok, fíjense. Primero, el primer sujeto, I. Y luego el verbo which. Conjugado con el I, pues es which nada más, no es whiches, es I which. Y luego, fíjense, segundo sujeto, otra vez es I. Y luego el verbo principal del verbo, del deseo, en este caso es el verbo have. Entonces yo lo tengo que poner en pasado simple. I have. I wish I had. Me gustaría tener $1 millón. O desearía tener $1 millón. O desearía que yo tuviera $1 millón para tomarme un año sabático. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas un deseo, sin saber cuál es la realidad, sino que te expresen el deseo, y ese deseo te lo están expresando en tiempo pasado, quiere decir que la realidad es en tiempo presente. ¿Ok? Ahora, hay 4 maneras diferentes o 4 situaciones distintas en las que vamos a expresar deseos para el tiempo presente. La primera de ellas es, bueno, pues cuando tenemos en el deseo un verbo principal. ¿Ok? Decíamos, este verbo principal lo tenemos que expresar en pasado. Por ejemplo, Andrew wishes he spoke Italian. Andrew desearía hablar italiano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque mi realidad es que no lo habla. Entonces, he doesn't speak Italian. Por eso es que él desearía hablarlo, pues porque no lo habla. ¿Ok? Segundo caso, cuando se trate o cuando tengamos en el deseo un verbo modal. Bueno, pues el verbo modal tendrá que estar en pasado. Por ejemplo, Laura wishes she could travel more. Laura le gustaría o Laura desearía o desea que ella pudiera viajar más. ¿Qué quiere decir eso? She can't travel more. No puede viajar más. ¿Ok? Entonces mi realidad, fíjense cómo el verbo en los dos casos de la realidad está en presente. Doesn't speak. Y luego can't travel. ¿Ok? Ahora, un detalle interesante. Fíjense cómo si mi realidad, en este caso, en el primer caso, he doesn't speak Italian. Fíjense cómo el verbo speak está negado. Doesn't speak. Y en el deseo está afirmado. He spoke. Ok, esto no es regla, pero es una relación muy común. Igual que pasa en situaciones, por ejemplo, como los condicionales. Eso también pasa mucho en los condicionales. Esa relación de afirmación-negación, negación-afirmación. Pero repito, no es regla, no siempre es así. Depende de la idea que tú tengas en tu cabeza y que quieras expresar. En el segundo caso es lo mismo. Fíjense, she can travel, negado. Pero en el deseo es she could travel, afirmado. ¿Ok? Entonces, esta relación es muy común. La mayor parte de las expresiones de deseos tienen esa relación negación-afirmación, afirmación-negación. Ahora, ¿qué pasa si mi verbo principal en el deseo es el verbo to be? Bueno, como decíamos anteriormente, yo tengo que expresar el verbo principal del deseo en pasado simple. El verbo wish siempre va a estar en presente, pero el verbo del deseo va a ser en pasado. ¿Ok? Pero, al igual que en otros temas, aquí no vamos a usar el was, la forma was del pasado del verbo to be, porque la forma was correspondería a una expresión informal. ¿Ok? La manera formal de decirlo es con where, independientemente de cuál sea el sujeto de la oración. No importa si es singular, si es plural, si es primera, segunda o tercera persona, no. Siempre va a ser where. Where, ¿ok? Por ejemplo, I wish the air weren't polluted. Desearía que el aire no estuviera contaminado. ¿Cuál es mi realidad? It is polluted. Está contaminado. ¿Ok? Ahí está la relación otra vez, negación-afirmación.
en este caso. Entonces, ¿puedo usar el verbo was o la forma was del verbo to be? Sí puedes si estás en una situación informal. Pero si vamos a considerar que queremos usar el verbo, perdón, el idioma inglés bien hablado, bien expresado, no podemos usar was, tenemos que usar were. ¿Ok? Y cuarto caso, present progressive. ¿Qué pasa si mi realidad está expresada en presente progresivo? Bueno, pues mi deseo lo voy a expresar en pasado progresivo. Por ejemplo, si yo digo, I wish we were drinking a cleaner water. Desearía que estuviéramos bebiendo agua más limpia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que we aren't drinking clean water. No estamos bebiendo agua limpia. ¿Okay? Esa es mi realidad y yo la quisiera diferente. Quisiera que el agua que bebiéramos fuera agua más limpia. ¿Ok? Aquí otra vez tengo la relación afirmación-negación. Ahora, por último, consideremos lo siguiente. La manera más fácil de aprender esto, the easiest way to do this is starting from the reality in the present. ¿Ok? La manera más sencilla de hacer esto es empezar de la realidad o partir de una realidad en tiempo presente. Y a partir de esa realidad en tiempo presente yo determino mi deseo o expreso mi deseo, pero en tiempo pasado. Fíjense, por ejemplo, con los verbos principales, reality, I have to live with my parents. Yo tengo que vivir con mis padres. Mi verbo principal es el verbo have. ¿Ok? Entonces, en mi deseo, yo tengo que usar el verbo have, pero en pasado. Por ejemplo, yo puedo expresar mi deseo de la siguiente manera. I wish I didn't have to live with my parents. Desearía no tener que vivir con mis padres. ¿Ok? En este caso, tengo la relación afirmación-negación y tengo mi verbo have, que en la realidad está en presente, en el deseo está en pasado. Pero como está negado, bueno, pues tengo que poner el auxiliar did, negado, para que corresponda a una negación en tiempo pasado, tratándose de un verbo principal, en este caso el verbo have. I wish I didn't have to live with my parents. Desearía no tener que vivir con mis padres. Ahora, hablemos de verbo modal. Por ejemplo, si mi realidad fuese I can't play the guitar. No sé tocar la guitarra. O no puedo tocar la guitarra. Entonces mi deseo tendría yo que expresarlo en pasado. I wish I could play the guitar. Desearía poder tocar la guitarra o desearía saber tocar la guitarra. ¿Ok? Ahora vayamos a el verbo to be. Bueno, mi realidad expresada en tiempo presente con el verbo to be. David is sick. David está enfermo. Tiempo presente, verbo to be. Is sick. Deseo. David wishes, fíjense cómo el verbo wish se mantiene en presente simple, pero el deseo no. Ojo, el verbo desear se mantiene en presente simple, pero el deseo no. El deseo pasa a pasado. Entonces lo vamos a expresar. David wishes he weren't sick. ¿Ok? David wishes he weren't sick. David desearía que él no estuviera enfermo o no estar enfermo. ¿Ok? La interpretación o la traducción la puedes hacer como tú juzgues conveniente. Puedes traducir él estuviera o no estuviera enfermo o desearía no estar enfermo. ¿Ok? La interpretación es más flexible cuando traduzcas del inglés al español, pero en inglés así lo tienes que hacer en pasado simple. Y por último, present progressive. ¿Qué pasa cuando mi realidad está expresada en presente progresivo? Bueno, por ejemplo, we are sitting in our living room watching the baseball game. Mi realidad dice que estamos sentados en la sala viendo el juego, ¿okay? A través de la televisión. Pero pues yo desearía estar en el estadio, viendo el juego en el estadio.
Entonces mi deseo sería we wish. Fíjense, pasado del verbo to be, were. We were in the stadium watching the game. Desearíamos estar en el estadio viendo el partido, viendo el juego. Ok, entonces pasé de un presente simple, we are sitting, ok, a un pasado simple, a un pasado progresivo, perdón, en el deseo. We wish we were sitting in the stadium watching the game. Bueno, ahí no puse la palabra sitting, por favor, tómenla en cuenta, porque del presente progresivo se pasa a pasado progresivo. We were sitting in the stadium watching. Entonces, fíjense, en estos dos casos, en el primer caso, yo tengo todavía la relación afirmación-negación. Pero fíjense cómo en este otro caso no necesariamente es así, pues, porque mi realidad está en presente, está afirmada, perdón, pero mi deseo también. ¿Okay? Entonces, la relación afirmación-negación y negación-afirmación no es una regla. Sí es en la mayoría de los casos, pero no es una regla. Puede ser distinto. ¿Ok? Bueno. Vamos a practicar entonces. Vamos a hacer unos pocos de ejercicios sobre este tema. Y vamos a analizar las realidades en tiempo presente. Primero, para un verbo principal. Mi realidad dice, I don't have time to go out with my friends. No tengo tiempo para salir con mis amigos. ¿Cuál sería mi deseo? Pues tener tiempo para salir con mis amigos. Entonces, ¿cómo voy a expresar esto? Bueno, pues muy fácil. Voy a poner primero el which en tiempo presente con el sujeto I, porque yo soy el que lo desea. I wish. Y luego, segundo sujeto, I otra vez, ¿ok? Porque yo soy el que tiene que tener tiempo. I wish, pero ahora en pasado simple. I wish I had time to go out with my friends. I wish I had time to go out with my friends. Desearía tener tiempo o desearía que yo tuviera tiempo de salir con mis amigos. Ahora, vayamos al caso del verbo modal. ¿Ok? Vamos a hablar en esta ocasión del modal will. Me lo ponen aquí negado, won't. Dice, I won't go on vacations this year. No iré de vacaciones este año. Teacher, esa expresión es en futuro simple. Bueno, la idea que está transmitiendo habla del futuro, pero tenemos un modal en tiempo presente, que es will. Entonces, vamos a hacerlo ahora, pero en pasado. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera, fíjense. I wish, siempre decíamos en tiempo presente el verbo wish. I would go on vacation this year. I wish I would go on vacation this year. Desearía ir de vacaciones este año. Muy bien, sigamos. Siguiente caso. Ahora el verbo to be. Dice, anti-pollution laws aren't strict enough. Las leyes anticontaminación no son lo suficientemente estrictas. ¿Qué desearía yo? Pues que fueran más estrictas. ¿Ok? Entonces fíjense cómo aquí no va a coincidir el sujeto del I wish con el sujeto del deseo. ¿Ok? El sujeto del wish es I en este caso. Entonces, primero voy a poner I wish, porque yo soy el que desea. ¿Ok? Pero el sujeto del deseo no va a ser el I otra vez, porque el sujeto en este caso son anti-pollution laws. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner la expresión completa. Anti-pollution laws
O pude haber puesto nada más un pronombre para hacer referencia a las antipollution laws. Un them, por ejemplo. Perdón, un they. Entonces sería I wish they. Ok. O puedo poner I wish antipollution laws. Bueno, aquí quise poner un guión y puse un punto. Ahí está. Muy bien. Y luego tengo el verbo to be. Entonces, yo desearía que las leyes antipolución o anticontaminación fueran were, ok, stricter, fueran más estrictas. Desearía que las leyes antipolución fueran más estrictas. Y bueno, finalmente tengo el caso del presente progresivo. Ahorita cuando estábamos en la explicación, me comí por ahí el gerundio del presente progresivo, pero lo corregí, bueno, traté de corregirlo. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de hacerlo bien desde el principio, ¿no? Dice, climate change is going on. Dice, el cambio climático está avanzando. Ok, entonces, ¿qué desearía yo? Pues I wish climate change weren't, no estuviera going on, no estuviera avanzando. Desearía que el cambio climático no estuviera avanzando. Entonces me pasé de un is going a un were going. En la relación, ¿no? Negación, afirmación, igual que en el primero, en el del verbo to be, era negación, afirmación. En este caso también ahora fue afirmación, negación. ¿Ok? Bueno, pues eso es toda la explicación de la lección 7C. 7D, perdón, 7D del verbo full blast a 2, que corresponde al tema which is for the present. Entonces, para terminar el video, nada más vamos a repasar la pronunciación de los ejercicios que acabamos de hacer para efectos de speaking. Ok, primero, I don't have time to go out with my friends. I wish I had time to go out with my friends. I won't go on vacations this year. I wish I would go on vacations this year. Anti-pollution laws aren't strict enough. I wish anti-pollution laws were stricter. Climate change is going on. I wish climate change weren't going on. Muy bien, kids. Pues con esto terminamos el video de la lección 7D del libro Full Blast A2. Y les vuelvo a pedir que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacerme, bueno, pues la podemos hacer o me la pueden hacer vía un comentario aquí en este video o bien a través del grupo de WhatsApp de nuestra clase. Yo les contestaré o yo les responderé a sus dudas por el mismo medio por el que ustedes me las hagan llegar. Muchas gracias por haber visto el video